Y ahora, Hechos y Migraciones con el licenciado Rafael Pérez. Juan Bautista Scalabrini, beatificado por la Iglesia Católica en el año 2022, dijo en una ocasión que las migraciones no son un placer. Las migraciones son una necesidad ineludible y por lo tanto eso convierte las migraciones en un derecho. Fueron sus palabras y no tenemos la menor duda de que la humanidad hoy está de acuerdo con esas palabras, más allá de las actitudes que asuman los nativos de un país donde llegan cierta cantidad de inmigrantes. Durante los próximos 20 minutos voy a estar compartiendo con ustedes informaciones muy importantes en este su canal especial sobre migraciones, Hechos y Migraciones. Y precisamente quiero iniciar haciendo referencia a las causas de las migraciones. Las migraciones tienen fundamentalmente causas socioeconómicas, persecuciones políticas, persecuciones religiosas, razones climáticas. Son múltiples las razones por las que el ser humano ha emigrado de un punto de la tierra a otro punto, definitivamente buscando mejor calidad de vida, seguridad incluso para su familia. Y en la medida que los seres humanos se fueron estableciendo en diferentes puntos de la tierra, entonces las características morfológicas fueron cambiando. Usted se va a encontrar precisamente en el día de hoy con los caucasoides, que son los habitantes de la región de Europa y parte de Asia. Por supuesto que también encontramos a los mongoloides. Los mongoloides son aquellos habitantes de la tierra que van desde la península de Corea hasta la parte más al sur de China, incluyendo por supuesto lo que una vez se llamó Birmania, que hoy es Myanmar, lo que es Tailandia, lo que es Indonesia y otros países, Vietnam, y esos países de la región del mar de China, incluyendo las islas, como es el caso de Japón y es el caso naturalmente de Taiwán. Los mongoloides, los caucasoides, los negroides, que se establecen precisamente en la parte sur del Mediterráneo. Y el establecimiento en una zona determinada fue lo que precisamente concluyó con ciertas características morfológicas totalmente diferentes. Sin embargo, se ha determinado que el origen genético del hombre, más allá de donde provenga, es prácticamente el mismo. Y más allá de nosotros hacer referencia a la historia brevísima, naturalmente, de cómo el hombre migra de un lugar a otro, y hacer referencia a las causas de esa migración, es importante que nosotros señalemos, sobre todo nosotros como latinoamericanos, un tema que reviste importancia vital para cada uno de los que precisamente están en contacto con nosotros. Y son las migraciones al continente americano. Las migraciones al continente americano están apoyadas en varias teorías. Una de las teorías principales que se discutió bastante a final del siglo XIX y principio del siglo XX fue la teoría de Florentino Ameghino. Florentino Ameghino, que nace alrededor del año 1853-1854. Recuerden ustedes que pocos años después, en 1859, se publica el libro El origen de las especies. Y este libro, durante la parte final del siglo XIX, pues naturalmente fortaleció la teoría de todos aquellos que entendían que el hombre venía del mono, producto de la evolución. Y precisamente Florentino Ameghino llegó a la conclusión de que el hombre no llegó a América. El hombre es autóctono, el hombre es de aquí, producto, resultado evolutivo de un tipo de mono en esta parte del mundo. Sin embargo, esa teoría ha sido totalmente rechazada. Yo, por supuesto, no estoy de ninguna manera de acuerdo con esa teoría. Y hay otra teoría, como es la teoría de que el hombre llega y migra a América a través de la isla de Pascua, o el nombre de los nativos, que le dan los nativos, que es Rapa Nui. Rapa Nui es una isla de las Polinesias. Ustedes saben que en la parte sur de la Tierra, del planeta, hay una región que es la región de Oceanía, donde hay una cantidad considerable de islas que se le llaman las Micronesias, las Melanesias, las Polinesias. La Polinesia por la cantidad, una gran cantidad de islas, las Micronesias porque son pequeñas y las Melanesias por la variedad cultural que tienen en esa región. Y precisamente el hombre fue migrando poco a poco hasta llegar a la isla más cercana al continente americano, que es la isla de Rapa Nui, o la isla de Pascua, que hoy le pertenece precisamente a Chile. Pero la teoría más aceptada de cómo el hombre llega al continente americano es la teoría de que el hombre llega a través del estrecho de Bering, que es la zona que divide, por supuesto, a América de Asia. Y cuando llegan entonces a Alaska, posteriormente a Canadá,
luego llegan naturalmente a los Estados Unidos y de ahí fueron poco a poco bajando hacia la parte sur, llegan a Centroamérica y llegan a todo lo que hoy es Sudamérica. Pero vean ustedes que la característica morfológica de los amerindios son totalmente diferentes porque se fueron estableciendo en lugares con climas totalmente diferentes. Entre el año 1492 y cuando ustedes escuchan este año, tienen que pensar en el descubrimiento de América. Entre el año 1492 y el año 1600 se producen una serie de migraciones, fundamentalmente de europeos, al continente americano, pero la razón ustedes la conocen. La conquista de nuevo territorio para llevar riqueza de esos territorios descubiertos a Europa, a las diversas coronas. Se enfrascaron en este proceso, por supuesto, España, se enfrascaron los portugueses, se enfrascaron también naturalmente los ingleses, los holandeses, ya los alemanes, los italianos estaban concentrados más en el África, fundamentalmente el África subsahariana. Ahora, es importante señalar que después del año 1600 y sobre todo entre el año 1600 al año 1800, las causas de las migraciones ya no era solamente por temas de conquista territorial, por llevar riqueza a Europa. Ya comenzaron a aparecer razones de carácter socioeconómico y básicamente persecuciones religiosas entre el año 1600 y el año 1800 ahí en Europa, que trajeron como resultado que por supuesto se comenzara a proyectar una migración totalmente diferente. Uno de estos casos, bien conocido, es el hecho de que en el año 1620, en una embarcación llamada Mayflower, llegan una cantidad de peregrinos que fueron perseguidos desde el año 1604, cuando el rey Jacobo Estuardo impone la teoría del derecho divino, de Dios el rey, del rey la ley, lo que significa que se desató una persecución que trajo como resultado una emigración de los ingleses hacia lo que hoy es Holanda, que fue el país que le dio la primera acogida a los inmigrantes ingleses que por supuesto huían de la persecución. Pero en el año 1620 decidieron venir al continente americano, se establecen en lo que hoy se conoce como Massachusetts y que en ese entonces le pusieron por nombre la Nueva Inglaterra. Y el dato más interesante que nosotros podemos resaltar en este breve análisis es el hecho de que entre el año 1830 al año 1930 llegaron más de 55 millones de europeos al continente americano. Y aquí sí yo quiero que nosotros subrayemos un dato muy importante. Las razones por las que esa cantidad de europeos, 1830, 100 años a 1930, 55 millones, emigra al continente americano, tiene mucho parentesco las causas a las razones por las que hoy los latinoamericanos emigran precisamente a Europa, emigran precisamente a los Estados Unidos. Ustedes conocen la hambruna de que fue víctima Irlanda y la cantidad de norteamericanos que hoy sus apellidos son originarios precisamente, incluyendo los Kennedy, de esa parte del mundo, del Reino Unido, los países como parte de Inglaterra que seguía evidentemente migrando, pero básicamente Irlanda, por la hambruna que se desató allí, la parte norte de Inglaterra, lo que hoy se conoce como Escocia, también emigraron una buena cantidad, emigraron islandeses, que tiene como capital Reykjavik, la parte más al norte del continente precisamente europeo. Vinieron a América huyéndole a las condiciones económicas, seguían evidentemente persecuciones religiosas, habían inestabilidad política y todo esto se estaba dando, pero fundamentalmente vinieron para tener mejor vida. Y durante el siglo XX ya, 1900 en adelante, 1920, 1930, todavía 1940, la cantidad de europeos que emigró a América, a Estados Unidos, pero también a América del Sur, sobre todo a la Argentina. Y tenemos entonces razones diferentes por las que el hombre ha venido emigrando a través de los años. Hoy en día, ¿cuántas personas viven fuera de su lugar de nacimiento? 281 millones de seres humanos viven fuera de su país. Básicamente el país que tiene más inmigrantes, los Estados Unidos de Norteamérica, con 46 millones. El segundo país, Alemania, 12 millones. Y la Federación Rusa, con 11 millones, los demás países que tienen una cantidad considerable de inmigrantes, Canadá, los Emiratos Árabes Unidos, que en los últimos años ha recibido una cantidad inmensa de inmigrantes, sobre todo que van a ejercer algunos trabajos, sobre todo en el área de la construcción, como es el caso de los habitantes de la región, de los países que terminan en tan como ciudadanos, Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, son la mayoría de los inmigrantes que llegan precisamente a
los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Por supuesto, Canadá, un país de una gran cantidad de inmigrantes, España, Italia, el mismo Reino Unido, y sigue llegando gente de diferentes partes del mundo a estos países. En el año 1990 apenas teníamos 128 millones de habitantes que vivían fuera de sus países. Hoy son 281 millones, la estadística, los últimos numeritos que tenemos, y la migración continúa en crecimiento, no se detiene por las mismas causas por las que los europeos emigraron, o algunas de las causas por las que los europeos emigraron entre el año 1830 al año 1930, 100 años, 55 millones, por causas muy parecidas, precisamente buscando estabilidad, seguridad, producto de la inestabilidad política, producto precisamente de alguno de la persecución, producto de la guerra, como fue el caso de la misma guerra civil en España, que generó también una gran cantidad de inmigrantes españoles hacia el continente americano, italianos precisamente, alemanes hacia Argentina, y las migraciones continúan en crecimiento. De manera que esa declaración de Juan Bautista Scalabrini, de que las migraciones no son un placer, y por lo tanto, si no son un placer, sino una necesidad ineludible, se convierten prácticamente en un derecho, porque la genética del ser humano es una genética migratoria. El hombre lleva el gen de la migración porque el hombre siempre está buscando un lugar diferente donde vivir mejor. Ocurre naturalmente con las aves, ocurre con los animales, ocurre con los peces, las ballenas que se van a los lugares más adecuados para ellos tener sus crías. Y eso pasa también con los seres humanos y va a continuar en crecimiento. Problemas internos, problemas intestinos tienen, por supuesto, todas estas naciones que son receptoras de los inmigrantes, como es el caso naturalmente de los Estados Unidos, como es el caso de Alemania, como es el caso de la Federación Rusa. Y ustedes quizás se sorprenden, algunos, cuando escuchan que la Federación Rusa tiene hoy 11 millones de inmigrantes, un país que tiene alrededor de unos 150 millones de habitantes. Pero ¿de dónde provienen estos inmigrantes? Por supuesto, de los países que es el cordón en la parte sur de Rusia. Esos países que eran parte de la élite soviética tienen programas especiales para inmigrar. Y usted encuentra hoy entonces en las principales ciudades de Rusia, sobre todo en la capital Moscú, una gran cantidad de inmigrantes de esos países que hablan ruso, sus habitantes, y que tienen todavía una conexión muy estrecha con los rusos. Pero la emigración de los africanos es un programa especial que vamos a estar tratando más adelante hacia Europa a través de la tumba líquida que constituye el Mediterráneo. Es una realidad y es lamentable todo lo que ha estado pasando en esa región. Vamos a estar tratando ese tema de manera muy puntual. Ahora en la recta final quiero compartir con ustedes la mayoría de las preguntas que la gente me formula y me envía a mi red social, y me llaman y me preguntan: Rafael, ¿cuál es tu opinión sobre las migraciones todavía a países como Estados Unidos, que presenta cierta inestabilidad económica, países como Canadá, países como lo que son parte de la Unión Europea, sobre todo la Europa Occidental? Y precisamente mi respuesta es que es importante que usted antes de emigrar a un país, independientemente de que sea solicitado por un familiar, que hayan razones para usted emigrar a ese país porque un tema de familia, ¿no? Una novia, un novio, una esposa, un esposo, sus hijos. Bueno, usted si va a emigrar, usted lo piense, lo analice, y que es importante que entienda cuáles son los pasos que usted tiene que dar para emigrar a un país como los Estados Unidos, emigrar para un país como Canadá, de grandísimas oportunidades, de un país de unos 9 millones de kilómetros cuadrados, con grandísimas oportunidades para seguir creciendo económicamente, y no más de unos 30 y tantos millones de habitantes, pero que naturalmente todavía sigue con una gran cantidad de inmigrantes que llegan inclusive desde Asia. Así que mi consejo siempre ha sido que usted se siente con un experto migratorio. Yo brindo naturalmente estos servicios para que usted tenga conocimiento preciso de cuáles son los pasos que usted tiene que dar para emigrar a los Estados Unidos, independientemente de que hay personas que, más allá de que no tienen a nadie que lo vaya a solicitar, pues necesitan tener conocimiento de qué tengo yo que hacer para una visa de paseo, qué tengo yo que hacer para un contrato de trabajo, qué tengo yo que hacer para emigrar, para estudiar en los Estados Unidos, para hacerlo también en Canadá o para hacerlo en Europa. Comuníquese con un servidor, precisamente a los teléfonos que aparecen en pantalla o al teléfono que aparece en pantalla, para que usted tenga conocimiento preciso, conciso y macizo
precisamente de cuál es el punto más importante donde usted puede emigrar hoy en día, no solamente por la estabilidad económica de ese país, porque siempre los países, sobre todo los países que son parte del G7, van a tener mejores condiciones de vida, mejores ingresos que los países que están en vía de desarrollo, sino que también usted pueda conocer la proyección económica de esos países para los próximos años. ¿Y qué tiene usted que hacer para que esté en el grupo de los inmigrantes? Atención, para que esté en el grupo de los inmigrantes que tienen mayores ingresos al país donde usted va a llegar, siendo parte de la población, de todo el modo vivendi precisamente de ese país. Así que, ¿qué me queda a mí por decirle a ustedes? Sencillamente que este es su canal, Hechos Inmigraciones, va a estar siempre a su disposición para que tenga conocimiento preciso acerca de este tema tan fascinante. Suscríbase al canal, naturalmente denle clic a la campanita para que todas las notificaciones de todas las entregas que vamos a estar compartiendo con ustedes le puedan evidentemente llegar. Dele like para que también el algoritmo de YouTube nos permita llegar a mucho más personas. Compártalo. Y por supuesto, su opinión, su comentario también va a ser muy provechoso para cada uno de nosotros, los que somos parte de este equipo, porque este es un equipo, y estaremos en plena disposición de incluso responderle su pregunta si usted lo hace en la caja de comentarios. Así que muchísimas gracias y seguimos.